Estados Unidos podría estar preparando una de las ofensivas más grandes de los últimos años relacionadas con el narcotráfico, y según filtraciones no confirmadas, el alcance de las investigaciones sería mucho más profundo de lo que se ha visto hasta ahora, hasta el punto de que algunos analistas ya hablan de un impacto capaz de sacudir por completo la estructura política en México. Y aquí es donde todo se vuelve realmente delicado. Porque estas versiones apuntan a que no solo estarían en la mira los cárteles, sino también posibles conexiones con figuras políticas y redes de poder que hasta ahora se mantenían completamente fuera del foco público. Si esto termina confirmándose, no estaríamos hablando de una operación más, sino de un movimiento con el potencial de reescribir el panorama político y criminal del país, destapando información que podría cambiarlo todo. Y aquí viene la pregunta que quiero que te hagas desde ya. ¿Qué tan profundo crees que llega realmente esta conexión? Porque si Estados Unidos dice que va a triplicar las acusaciones contra funcionarios ligados al narcotráfico, significa que lo que ya sabían era solo la punta del iceberg. Quédate hasta el final, porque lo que está pasando ahora mismo podría ser una de las mayores ofensivas políticas y judiciales entre México y Estados Unidos en los últimos años, y hay detalles que prácticamente nadie está comentando. Hace apenas unos días, varios nombres empezaron a explotar en medios internacionales. Funcionarios mexicanos señalados, investigaciones abiertas, acusaciones relacionadas con vínculos con grupos criminales y un mensaje muy claro desde Estados Unidos. Esto ya no se va a quedar solamente en los cárteles, porque durante mucho tiempo el discurso fue siempre el mismo. El problema son los narcos, el problema son los grupos criminales. Pero, ¿qué pasa si quienes debían combatirlos también estaban colaborando con ellos? Ahí es donde todo cambia. Y ojo, porque esto no es solamente una noticia política. Esto afecta directamente a la seguridad, al dinero, al poder y a la imagen internacional de México. Porque cuando Estados Unidos decide intensificar algo así, normalmente no lo hace por casualidad. Según la información publicada, fiscales estadounidenses habrían recibido órdenes de intensificar las investigaciones relacionadas con el narcotráfico proveniente de México. Y cuando hablamos de intensificar, hablamos de multiplicar acusaciones, abrir más casos y perseguir a personas que antes parecían intocables. Ahora piensa esto por un segundo. ¿Cuántos funcionarios crees que realmente han trabajado con el narco sin que nadie los toque? Porque si Estados Unidos cree que puede triplicar el número de acusaciones, significa que ya tienen muchísimo más preparado de lo que vemos públicamente. Y esto genera otra pregunta todavía más incómoda. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué esta presión está aumentando en este momento concreto? Muchos creen que hay varias razones. La primera es el tema del fentanilo. Estados Unidos lleva meses hablando del tráfico de drogas como una amenaza nacional, especialmente por la crisis de sobredosis que están viviendo. Y desde Washington están convencidos de que parte del problema viene directamente desde estructuras protegidas dentro de México. La segunda razón podría ser política. Porque cuando un país empieza a señalar funcionarios extranjeros, ya no estamos hablando solo de crimen. Estamos hablando de relaciones internacionales, presión diplomática y poder. Y aquí es donde la situación se vuelve peligrosa. Porque imagina esto. Si empiezan a salir nombres importantes, si empiezan las acusaciones públicas, si aparecen pruebas, el impacto puede ser gigantesco. No solo para esas personas, sino para la confianza en instituciones completas. Y quiero que pienses en algo. ¿Te sorprende realmente? O sea, siendo sinceros, ¿de verdad alguien cree que el narcotráfico podría mover miles de millones durante décadas sin ayuda desde dentro? Esa es la parte que mucha gente lleva años sospechando. Pero ahora parece que algunos gobiernos están empezando a decirlo directamente. Lo más fuerte es que esto también podría provocar tensiones enormes entre ambos países. Porque una cosa es colaborar contra el crimen, y otra muy distinta es que Estados Unidos empiece a perseguir funcionarios mexicanos como si fueran objetivos prioritarios. Y mientras todo esto pasa, hay personas que creen que apenas estamos viendo el comienzo. Porque normalmente, cuando salen este tipo de noticias, primero aparecen unos pocos nombres, luego vienen las investigaciones, después las filtraciones, y finalmente empiezan a caer más personas relacionadas. Ya ha pasado antes, pero hay algo todavía más inquietante. El hecho de que muchos ciudadanos ya no se sorprenden
Y eso dice muchísimo del nivel de desconfianza que existe actualmente. ¿Te imaginas vivir en un país donde la gente ya espera que haya políticos relacionados con el crimen organizado? Porque eso es precisamente lo que está haciendo que esta noticia sea tan viral. Y aquí viene otro punto importante. Estados Unidos no suele anunciar este tipo de movimientos si no cree que tiene suficiente información detrás. Eso significa que probablemente existan investigaciones avanzadas que todavía no conocemos. Ahora bien, tampoco podemos ignorar otra realidad. Estados Unidos también tiene intereses políticos y estratégicos. Y hay personas que piensan que esta presión puede utilizarse como herramienta para influir en decisiones dentro de México. Entonces la pregunta cambia completamente. ¿Y esto es realmente una lucha contra el narcotráfico? ¿O también es una forma de aumentar el control político y la presión internacional? Porque cuando mezclas dinero, drogas, política y relaciones entre gobiernos, ya no sabes dónde termina una cosa y empieza la otra. Y mientras la mayoría de personas solo leen el titular y siguen bajando en redes sociales, detrás podría estar ocurriendo algo muchísimo más grande. Piensa en esto. Si empiezan a caer funcionarios importantes, ¿cuántas personas más podrían quedar expuestas después? Porque normalmente nadie actúa solo en estructuras tan grandes. Siempre hay conexiones, favores, redes y protección. Y aquí es donde quiero que tú mismo te respondas algo. ¿Crees que estas investigaciones van a llegar realmente hasta el final? ¿O crees que terminarán frenándose cuando empiecen a tocar nombres demasiado poderosos? Porque esa es la gran duda que tiene muchísima gente ahora mismo. Además, este tipo de noticias generan un efecto enorme en Internet, porque mezclan tres cosas que atrapan completamente a la audiencia: corrupción, poder y peligro. La sensación de que hay algo oculto detrás de gobiernos enteros hace que las personas quieran seguir investigando, seguir viendo vídeos y seguir buscando respuestas. Y sinceramente, eso es lo que hace que este caso esté explotando ahora mismo. Porque ya no es solo una historia de narcos. Es una historia donde podrían estar implicadas personas que, en teoría, debían proteger a la población. Y cuanto más piensas en ello, más inquietante se vuelve. Porque si esto sigue escalando, podríamos ver arrestos, acusaciones internacionales, tensiones diplomáticas y posiblemente más nombres saliendo a la luz durante las próximas semanas. Así que quiero que estés muy atento a lo que pase después de esta noticia. Porque muchas veces las verdaderas bombas no son lo que parecen, sino todo lo que empieza a descubrirse después. Y ahora dime en comentarios algo muy importante. ¿Crees que Estados Unidos realmente va a limpiar estas conexiones? ¿O solo está usando esta situación para ganar más influencia sobre México? Y si has llegado hasta aquí, suscríbete si nunca más vas a volver a mirar estas noticias igual. Y suscríbete también si no sabías que todo esto estaba pasando ahora mismo detrás del gobierno y el narcotráfico. Y si te gustan estos vídeos, donde hablamos de las conexiones ocultas, los secretos del poder y las noticias que casi nadie explica bien. Ve ahora mismo a los otros vídeos del canal, porque el siguiente que veas probablemente te va a sorprender todavía más.